Buenas tardes, ¿qué tal? Malax, espero que se encuentre muy bien. Soy Draco, de Caballo de Troya. Y el día de hoy les traigo un tema muy interesante concerniente a por qué, por qué Jesús se retiraba, se aislaba solo a comunicarse con ese gran Dios. Y no solo Jesús, muchos avatares de tiempo antiguo, incluyendo los esenios, Buda, Mahoma, Krishna, ¿sí? Zoroastro. Dice que ellos también se retiraban, se aislaban solos, comunicarse, quién sabe con qué o con quiénes, pero lo hacían en soledad, ¿sí? Lo mismo pasaba con Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret se retiraba solo, no llevaba a nadie para, para esos encuentros trascendentales con ese gran Dios y sus colaboradores, ¿sí? Es algo muy enigmático, una de las tantas de los tantos misterios que se cierne tras de este hombre Dios. ¿Sí? Eso es un tema que realmente me llena como de... me lleva a formularme muchas preguntas, ¿sí? Es, ¿qué hacía él solo? ¿Con quiénes se reunía? ¿O con quién se reunía? Y cuando él llegaba de esos retiros, por así decirlo, cuando él llegaba siempre casi al atardecer, se iba en la mañana y regresaba en la tarde, todo un día con, el- hablando con su padre o con sus colaboradores. Lo hacía todo un día. Y cuando él llegaba resplandecía su rostro. Sí, es como una transfiguración. ¿Sí? Recuerden que muchas historias también llaman o hablan de transfiguraciones. ¿Sí? Se dice que Buda también sufría esas transfiguraciones cuando se retiraba a orar o se adentraba a ese nirvana. ¿Sí? Y en muchas historias también, en las culturas mesopotámicas, ¿sí? También se dice que esos grandes entes espirituales, cuando entraban en comunión, ¿sí? Con esos dioses, llegaban muy distintos, muy diferentes. El mismo Moisés, en la Biblia cuentan que un Moisés cuando subía al monte Sinaí bajaba y resplandecía su rostro, una transfiguración literal. No sé qué veían, qué hacían en esos encuentros larguísimos, prolongados, ¿sí? Se dice que el ser humano, o se dice que nosotros como seres humanos, eh, es fundamental o es un pilar fundamental, por así decirlo, el querer encontrarnos consigo mismo, ¿sí? Y qué mejor manera que hacerlo en solitario, haciéndole preguntas a ese yo interior, a ese yo interno. Esa palabra yo en mayúscula hace alusión a esa parte de la divinidad, a esa parte minúscula que pertenece a ese gran Dios, a ese absoluto, a ese universo, ¿sí? Entonces uno de nuestros afanes es preguntarnos, aislarnos, hacernos preguntas en meditación. Hay muchos que la llaman meditación. Yo la llamo un encuentro con uno mismo, un encuentro con ese gran Dios al cual yo le hago preguntas, le formulo preguntas y él me da respuestas, ¿sí? Esa es mi meditación. Muchos la llaman o harán de ese nombre de meditación de otras formas, ¿sí? Pero a mí me gusta hacerlo de esa manera, ¿sí? Formularme preguntas, aislarme yo solo, encontrarme conmigo mismo, en ese yo interior, a ese yo interior hacerle esas preguntas, porque sé que ahí está esa pequeña partícula divina. Ese es el afán de encontrarse con uno mismo, esa forma de orar en solitario, de estar en solitario con uno mismo. Eso mismo explica Jesús a través de estas líneas.
¿sí? Algunos lo interpretarán de otra forma, pero yo lo interpreto de esta. Me llega a mí como algo que es practicable, que lo podemos realizar a cualquier hora, a cualquier momento del día. A cualquier momento, a cualquier hora se puede realizar esas charlas con nuestro interior. Bueno, algo curioso, ¿sí? Según el relato o de los relatos de Benítez, ¿sí? Cuentan que Jesús llamaba Abba al gran Dios, ¿sí? Es decir, más que padre, lo llamaba papá. Esto en su tiempo podría ser una blasfemia, obviamente, para los judíos de hace 2000 años, y aún hoy por hoy sigue siendo una blasfemia hablar de Dios como papá, o algo tan familiar. Ustedes saben que los judíos no tienen esa comunión con Dios o con el gran Dios de una manera tan personal, ¿sí? Ellos tienen su forma, ¿sí?, por así decirlo, de interpretar a Dios y hablarle a ese gran Dios. Entonces, para su tiempo, para su época, imagínense Jesús hablando de Abba o de papá. Todo el mundo, pues, para eso era una falta de respeto. Lo podemos tomar como algo irreverente, pero así era Jesús. Y vuelvo y digo, más que una irreverencia, era una blasfemia. Sin embargo, él nunca se cansó de repetir que los hombres somos una consecuencia de ese amor, de ese papá, de ese Dios Padre. Curiosamente, en hebreo esas dos palabras son muy parecidas. Abba, papá, y Ahab, amor. Ahab, esa palabra tan hermosa, amor, que es lo que es la fuerza más grande del universo. Por ese Ahab estamos todos acá. Por este Ahab se reúne todo el micro y el macrocosmos, ¿sí? Es como la forma de sostener todo lo que ha creado ese gran Dios en su palma de su mano. En ese Ahab nos imagina, aparecemos y nos da ese Ahab, ese amor propio, ese amor que debería unirnos, ese amor que va más de lo físico. Es algo que se sale de todos los cánones físicos, es algo muy que trasciende el espíritu. Hay un dicho que dice que el amor es lo que trasciende en todas las dimensiones. Eso lo vi en una película que me gusta mucho, se llama Interestelar, por si no la han visto, muy buena. Tiene un concepto muy parecido a lo que yo creo, ¿sí? Y creo que ese amor de verdad trasciende fronteras, trasciende cualquier estado de la materia. Todas las dimensiones las trasciende ese amor, ese Ahab. Esa es una llama que no quema, ¿sí? El Ahab, ¿sí? Que no es posible ver con los ojos materiales, pero que incendia la nada y proporciona la vida. Él dijo que ese amor es la sangre que todo lo ha creado, es ese motor, la sangre, es ese combustible que nunca se apaga, que nunca se extingue. Y muchas civilizaciones del universo creo que practican ese Ahab y lo llevan a una evolución máxima. Obviamente están más evolucionados que otros, que nosotros, ¿no? Esas formas de vida en otros planetas han llegado a tal punto de que transmutan, y por eso es que pueden hacer esos grandes viajes, esos largos viajes que para nosotros es algo casi imposible. Eso es un principio, yo creo que fundamental para todo desarrollo de cualquier civilización a nivel de todo el macrocosmos, ¿sí? Esa teoría de cuerdas y demás, todo lo que nos une. Más adelante también les hablaré de eso, de teorías de cuerdas y lo que para la física es algo incomprensible aún, es algo que en teoría viene de la mano de ese Ahab. Bueno, hay otra cosita que les quería tocar en el video de hoy. Es esas luces, esas extrañas luces que se aparecían en la vida que se conoce de Jesús en la Biblia y en textos antiguos, ¿sí? Las apariciones de las luces celestes en las noches decisivas, tanto en su inicio,
¿sí? Que Jesús pisó esta tierra, ¿sí? Hasta cuándo se fue, ¿sí? La pregunta es que todos nos hacemos: ¿quién volaba en el siglo I? ¿Quién tenía esa tecnología en el siglo I? Los Merkabah se lo llamaban en la Biblia, los Merkabah, es decir, los carros de Yahvé, que antes se llevaron a Elías y a Melquisedec, ¿sí? Los que no han leído esos pasajes en la Biblia, también es muy enigmático. Estos personajes que se lo llevaron los carros de fuego, los carros alados, los Merkabah, ¿sí? Ellos siguieron cada movimiento de Jesús, desde el Tiberíades al Gólgota, ¿sí? Cuando lo crucificaron. Se describe una lluvia azul, esa extraña lluvia azul, esa misma luz azul que se menciona en todos los libros de Caballo de Troya cuando Jesús realizaba algún prodigio. No Jesús, sus colaboradores, pero siempre aparecía esa luz benevolente, una luz azul que cubría todo lo que estaba a su alcance, ¿sí? Esa extraña luz se desprendió desde una pequeña esfera de zafiro que se detiene ante Jesús y entró en su corazón. Fue cuando, en el momento póstumo a su muerte, ¿sí? Un filósofo, ¿sí? Se llama Teilhard de Chardin, habla de un Cristo Omega, ¿sí? Para los que no han leído de este señor de Chardin, es un jesuita, un religioso jesuita, paleontólogo y filósofo francés, que aportó una muy personal y original visión de la evolución espiritual. Para los que no han leído, Pierre Teilhard de Chardin, ahí lo voy a dejar en la cajita de comentarios. Para los que les cause curiosidad este personaje, lo lean un poco, es bastante interesante también, por así decirlo, y complementa muchas cosas. Bueno, este señor de Chardin tenía este concepto del Cristo Omega, ¿sí? Del principio Omega. Recuerden que en los Caballos de Troya se menciona que es un principio Omega, consiste en hacer la voluntad del Padre, ¿sí? Que es el final. Que es el final, es el principio, ¿sí? Final y el mismo principio, ¿sí? Ese es el verdadero sentido oculto de la vida, un principio y un fin. Es una característica también de un Dios. Y lo menciona Jesús también en una de sus líneas de Caballo de Troya. Entonces ese tema se los quería tocar hoy, ¿sí? Siguen esas extrañas luces azules, o esa extraña luz azul que aparecía cuando los colaboradores de Jesús realizaban ese prodigio o algún prodigio, ¿sí? Obviamente por benevolencia, por misericordia de ese hombre Dios. Es muy interesante. No sabemos de qué galaxia lo viene el hombre Dios, Jesús, pero sí sabemos que fue el creador de esta galaxia. Recuerden que cada galaxia tiene su deidad o su Dios creador, ¿sí? Extrañamente, en una de las líneas de Caballo de Troya menciona que el verdadero nombre de Jesús es Micael, ¿sí? Micael. Y en otros textos, como lo son el libro de Urantia, mencionan un tal Micael de Nevadón. No sé si sea el mismo, tal vez lo asocian con este gran Miguel. No sé cómo se pronuncia, en lengua galáctica, o de donde venga Jesús, no sé cómo se pronuncia Micael. Aquí en español sería Miguel. Pero, pues, en síntesis fue el creador de esta galaxia, donde nosotros pertenecemos. El gran George Adamski, que también fue un viajero estelar, por así decirlo, fue un contactado, también menciona que en una de esas naves que lo transportaron, había unas extrañas letras que decían Maika, ¿sí? Maika es muy extraño y me recuerda al gran Micael, el Micael de este universo, de esta galaxia. Eso es todo, chicos, eso les quería traer en el video de hoy. Nos vemos en otra próxima ocasión. Recuerden, soy Draco de Caballo de Troya. Y pásenla bueno, pásenla sabroso. Malax, me voy despidiendo. Nos vemos en otra próxima ocasión con otro nuevo video de Caballo de Troya. Cuídense mucho.
Pásenla sabroso, pásenla bacano. Chao, chao.